Mire usted, el presidente de Perú, Pedro Castillo, disolvió el Congreso del país e instaló un gobierno de emergencia. Justamente vamos a la redacción con Horacio Besson. Horacio, cuéntanos, por favor, cuál es el alcance de lo que están teniendo. Y estamos viendo justamente las imágenes en vivo desde el Congreso, Horacio, la situación que está prevaleciendo en el Perú, porque también el Congreso ya ha dado respuesta destituyéndolo. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, momentos claves allá en Perú en estos minutos y horas de a ver cuál en esta guerra entre el legislativo y el ejecutivo, a ver quién finalmente gana. Como tú bien dices, Pedro Castillo pues buscó cerrar el Congreso de Perú y anunció un gobierno de excepción, pero por la respuesta obviamente del Congreso fue a la vez calificar como un golpe de Estado, como un autogolpe, y además desconocer a Castillo, que de cualquier manera hoy iba a ser otra vez una realización del intento de impeachment. Pues con esto, que lo que realizó Castillo adelantó la acción del Congreso y aprobó con 101 votos a favor la vacancia del presidente, y está contemplado para las 3 de la tarde de allá de Perú, que es una hora más, sería nuestras 2 de la tarde del centro de México, para que tome juramento Dina Boluarte como presidenta. Pero veamos aquí qué pasa. La clave hay dos cuestiones: el Ejército y la Policía Nacional de Perú, que de acuerdo a los testimonios de algo que ellos realizaron, de las declaraciones que realizaron, es que pues prácticamente no acatarán el llamado de Castillo. Entonces prácticamente sería solo. Por eso es clave. Hay versiones de que incluso Pedro Castillo pues estaría ya circulando allá en Perú, que estaría entregándose a la prefectura de Lima. Hay que tener esto en principio, verificarlo, pero se está hablando por ahí en la prensa de Perú. Ahora bien, Horacio, como bien lo mencionas, el papel que guarden las Fuerzas Armadas, la policía, los militares es fundamental. Nos dices hasta el momento, por lo pronto, que lo que ha circulado, lo que ha trascendido estarían sumadas a la decisión del Congreso de acatar la destitución del entonces presidente Castillo. En principio, lo que ellos hablaron de manera oficial es que cualquier acto contrario a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución constituye, y cito literal, infracción a la Constitución y genera no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, lo que en principio desconocerían sería la disolución del Congreso. Hay que estar pendientes y en todo caso también apoyan ya a la nueva mandataria, que sería Dina Boluarte. Pero en principio es eso. El artículo 134 se basaba más bien en dos acciones muy concretas, que era para disolver el Congreso. Es cuando, si el Congreso ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros peruanos, y entonces por eso se dicen respetuosos al orden constitucional establecido. Esto lo manejó en el 2019 Martín Vizcarra, que sí disolvió el Congreso con basándose en ese artículo. Pero mientras tanto, es lo que pues están argumentando, de no hay acción que sustente constitucionalmente la determinación de Castillo. Bien, Horacio, y es que a partir de esta situación hay varios aspectos que están por atenderse. Una, la situación internacional. Hay que recordar que tan pronto como la siguiente semana estaríamos por realizar, semana a infracción, una cumbre importante con presidentes que invitarían a la Alianza Pacífico, pero pues ante esta situación habrá que esperar qué resuelven las propias autoridades, tanto en el Perú como los propios militares, dices tú, en la institucionalidad, Horacio. Sí, y en ese caso ya el canciller Marcelo Ebrard ya afirmó en un tuit que, dado lo cito tal cual, dado los últimos acontecimientos en Perú, se ha convenido posponer la cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en la Ciudad de México.
el canciller mexicano remata diciendo que les mantendré informados. Y pues sí, es ahora ver se cancela o se pospone esto ante la situación de incertidumbre que se vive allá en Perú. Muy bien, Horacio, gracias y por supuesto regresamos contigo de ser necesario más adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. Y mire, vamos directamente hasta el Perú, porque ante esta situación que se está viviendo, por una parte, decían, la disolución del Congreso, por otra parte, la destitución del presidente, del tamaño de lo que esto significa, vamos con el periodista que se encuentra allá, Brian Matías, un periodista peruano que nos pueda contar un poco más de la situación que está viviendo. Brian, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada Milenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, y es efectivamente el panorama complicadísimo, además de lo que ha señalado la información de último minuto, es la detención del presidente Pedro Castillo. La detención como tal del vacado jefe de Estado. Pedro Castillo ha sido detenido por las autoridades de la Policía Nacional y en este momento se encuentra en una sede policial que la denominada la Prefectura, aquí en Lima, Perú. Se encuentra detenido porque literalmente el presidente Pedro Castillo se quedó, como podríamos decirlo aquí en Perú, solo. Lo que pasó fue que muy temprano el mandatario da un mensaje a la nación bastante inesperado, porque para poner un poco en contexto de lo que ocurre acá, cuando el presidente da un mensaje a la nación, se informa a los medios de comunicación, a tal hora está establecido un pronunciamiento del jefe de Estado, del presidente, del mandatario. Pedro Castillo sorprendió a todos. Lanzó un mensaje a la nación en la que anuncia la disolución del Congreso, pero conforme fueron pasando los minutos, esto le fue contraproducente, porque de los 19 ministros de Estado empezaron a renunciar uno por uno, y los ministros que eran más leales, los que eran los escuderos del expresidente Pedro Castillo Terrones, empezaron a renunciar uno por uno. Las entidades como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional también se pronunciaron en contra de esta decisión, señalando que es inconstitucional este cierre del Congreso, y finalmente el Congreso decide vacarlo. Continúa con el proceso de vacancia. Los congresistas que son del partido o que son afines al señor Castillo Terrones votaron a favor también de la vacancia, con lo que se consiguieron más de 100 votos. Se necesitaba 87, se pasó este número y finalmente se vacó al presidente Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo anuncia la disolución del Congreso, unos minutos después hay una imagen que va a quedar a la posteridad, porque se ve a su esposa, a su cuñada, saliendo de Palacio de Gobierno, de la casa del presidente, con unas bolsas donde estaba toda su ropa, una mochila y una bolsa. Inmediatamente sale el presidente Pedro Castillo con su ex premier Aníbal Torres, suben a un vehículo y lo que se especulaba aquí era o dos cosas: o que se iba el grupo aéreo número 8 para escapar, eso es lo que se decía acá, o iba a ir hacia la Embajada de México con la intención de pedir un asilo político. Eran los dos rumores fuertes que se escuchaban aquí. Finalmente, cuando estaba, no podríamos decirlo si estaba rumbo a uno u otro lado, pero cuando estaba en una avenida bastante concurrida aquí en Lima, es detenido por las autoridades. Su propia seguridad de escolta lo traslada a la prefectura de la Policía Nacional, y en este momento, a esta hora de la tarde, aquí en Lima, Perú, quien fue presidente Pedro Castillo hasta hace unos 40 minutos ya se encuentra detenido. Y en menos de 5 años hemos tenido casi 5 presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, el señor Merino, Vizcarra, Sagasti, Pedro Castillo, y ahora va a asumir uno sexto, asume Dina Boluarte en la tarde, lo que ha señalado el Congreso de la República. Dina Boluarte, su vicepresidenta, que también fue una de las primeras en desligarse de Castillo Terrones cuando anuncia la disolución del Congreso. Ella señaló que no iba a apoyar esta medida inconstitucional, según lo calificó la propia vicepresidenta, en las próximas horas nueva mandataria del Perú. ¿Qué sucederá entonces, Brian, con el expresidente Castillo ante esta detención? Lo que señaló la Procuraduría de nuestro país es que se le iba a abrir una investigación. ¿Y cuál es la razón puntual por la que se le ha detenido? Por sedición, por el presunto delito de sedición. Esa es la razón puntual, pero el señor Castillo Terrones aquí tiene un sinfín de investigaciones, y precisamente un día antes, es decir, ayer, cuando ya se sabía que hoy se iba a discutir la vacancia en el Congreso, empezaron a salir exmiembros de su entorno cercano a señalar y a denunciar directamente que Pedro Castillo tenía conocimiento de lo que hacían algunos de sus familiares, y que incluso el propio presidente cobraba a los ministros por mantenerlos en el cargo. Estamos hablando de montos de 50.000, 100.000 soles y entre más, y que esto se daba cada fin de semana. Esa fue la acusación que ayer generó toda la polémica. Hoy el presidente, al parecer, ya sabía, bueno, el expresidente parecía que ya sabía que en el Congreso se iban a superar los 87 votos.
a raíz de estas declaraciones y por eso se adelanta para la disolución del Congreso. Y se superaron los 100 votos, ¿no? De los 116 que necesitaban. Se necesitaban 87. Okay. Y hasta ayer en la mañana no se alcanzaban los votos porque hay este grupo fuerte de congresistas que son del sector del partido del señor Castillo Terrones que habían adelantado que no, que iban a respaldar al presidente. Cuando salen estas declaraciones y van pasando las horas, ya va cambiando la postura y hoy quienes eran sus fieles escuderos han votado a favor. Es más, Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido con el que Castillo Terrones llega a la presidencia, votó a favor también de la vacancia del ahora expresidente. Muy bien, Brian Matías, periodista peruano, colega, gracias por estos minutos y por supuesto regresamos contigo de ser necesario. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Un abrazo.